Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros el doctor Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Bienvenido, secretario, gracias por estar acá. ¿Qué evaluación ha hecho el gobierno hasta este momento de lo que está aconteciendo en el país? ¿Cómo está el país? Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en la mañana. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Hay provincias en las que las cosas están regresando a su cauce normal, sobre todo en la costa del país ya las actividades se van retomando y es por eso que el gobierno reanudó las clases en la costa del país. Sin embargo, en la sierra, el presidente de la República decidió no abrir las clases porque de todas maneras nuestra primera preocupación son los niños y adolescentes. No podemos exponerles a que si hay un enfrentamiento entre la policía y manifestantes, los niños corran riesgo. Y por eso a los padres de familia les pedimos su comprensión. Estamos velando por la seguridad de sus niños, de sus jóvenes, porque para nosotros es lo primero. ¿Qué pasa en la Sierra Central, en Cotopaxi, en Chimborazo y también en la parte norte, en Imbabura, con esta movilización indígena? ¿Qué reportes tienen, secretario? Hemos estado monitoreando permanentemente qué es lo que sucede. El fin de semana han habido aislados cortes de carreteras, se libera la carretera, luego hay otro corte de carretera, se libera la carretera, se vuelve a ver otro corte, no mayormente violentos, que es importante. Han habido discusiones, se liberan, se abren, y nosotros ahora estamos pendientes de cuál sea el curso de la decisión de los líderes indígenas al respecto de su posición. Para nosotros es fundamental abrir un canal de diálogo, eso ya se ha hecho, estamos dialogando con distintos grupos indígenas, porque para nosotros lo principal es la seguridad. Hay imágenes que son intolerables del día de ayer, el mercado de Salcedo siendo saqueado, que no tiene mucha explicación, son los mismos... ¿Son los indígenas los quienes están detrás de estos saqueos? Porque bueno... No se puede saber, y por eso es que eso es extraño, es decir, un mercado popular siendo saqueado, luego en la noche, como vieron ustedes, el intento, y luego lo lograron un momento, un supermercado en La Tacunga. Son cosas que no se han visto en ese país, son cosas que nosotros no podemos tolerar. Ayer en la noche ustedes vieron la rueda de prensa, o lo ha visto usted, el ministro de Defensa, de la ministra de Gobierno, y para nosotros lo primero es generar seguridad para la gente. Nosotros no podemos exponer a la gente, por eso tenemos que ser fuertes con quienes hagan este tipo de cosas, ¿no? Claro, porque ya hay el antecedente de lo que sucedió en Guayaquil. O sea, esa no es una protesta, esa no es una manifestación, esa es delincuencia común. En Guayaquil hay 200 presos por eso, 200 personas están privadas de libertad por esos saqueos, y para nosotros es fundamental sobre esa base decirles a los ecuatorianos que no se presten para esos temas, que no se presten para ese tipo de arengas de quienes no terminamos de identificar. Eso no son indígenas en una lucha política, porque podemos discrepar. Lo que no puede pasar es que alguien vaya y saquee un lugar. Eso parecería ya una intención de caotizar el país, y nosotros no lo vamos a permitir, como no lo permitimos la semana pasada con quienes quisieron hacer lo mismo. Está claro que hay una intencionalidad política de generar caos. ¿Quién está detrás de esta intencionalidad política? El correísmo está atrás de generar caos. Esta semana era el juicio sobre arroz verde del expresidente Correa, está en marcha la decisión final al respecto del expresidente Glass. Hay más de 22 presos de ese partido y por eso están desesperados. Lo que nosotros no podemos permitir es que esa desesperación degenere en caos en el país, y por supuesto que no lo estamos haciendo ni lo vamos a permitir seguir haciendo en el futuro. El presidente ha llamado al diálogo. ¿Sobre qué base se realizaría este diálogo, señor secretario? El presidente desde el primer día llamó al diálogo. El presidente desde el primer día le llamó a los ecuatorianos a discutir qué país queremos. Si nosotros estamos quitando una distorsión de un subsidio que está sobre todo alimentando a quienes no lo necesitan, y a contrabandistas que sacan los combustibles por el país, pues hay que discutir qué hacer con ese dinero. Nos tenemos que sentar con los indígenas, nos tenemos que sentar con los movimientos sociales, nos tenemos que sentar con los estudiantes, con los profesores, para decidir con ese dinero dónde ponemos el dinero para que los ecuatorianos tengan una mejor vida. Esa es la discusión, sobre eso tiene que girar el diálogo, y ese es el espíritu del gobierno. Es decir, no sobre la base de derogar el decreto que eliminó los subsidios. Lo correcto no se corrige, y hemos hecho lo correcto. El presidente de la República ha hecho lo correcto, ha eliminado una distorsión muy grave en el país. Por eso hoy día para nosotros es fundamental discutir qué hacer con ese dinero que estaba yéndose a manos de personas que durante 40 años se enriquecieron. Hagamos un promedio, 1.500 millones de dólares por año, 40 años. Son 60.000 millones de dólares botados a la basura, o bueno, no botados a la basura, en manos de quienes no tienen que tener ese dinero. Miren cuánto podíamos haber hecho en el Ecuador, es más de la mitad
de todo el Producto Interno Bruto del país, imagínense, del tamaño de la economía del país. Eso es lo que tenemos que sentarnos con periodistas, nos tenemos que sentar con transportistas responsables para discutir cómo mejoramos la vida de los ciudadanos, pero sobre todo con esos ciudadanos que hoy día quieren salir adelante, quieren seguir trabajando y que saben que les hemos pedido un esfuerzo, pero comprenden que sin esfuerzos no se sale adelante. Ahora, el diálogo, por ejemplo, con los indígenas, ¿cómo se realizaría? Considerando que los indígenas quieren venir a la capital, entiendo yo que entre otras cosas para dialogar, pero con los antecedentes de estos saqueos que usted los ha mencionado, que son de conocimiento público, ¿qué hacer? ¿Cuál va a ser la decisión del gobierno? Estamos en una discusión dentro del Gabinete de Seguridad con alcaldes de las distintas ciudades por las que pasaría la marcha de los señores indígenas, porque nos están expresando su preocupación. Es decir, ayer y antes de ayer hablábamos con el alcalde de La Tacunga, tenía la preocupación de que eso sucediera. Hemos estado hablando con otros alcaldes en el camino para tratar de apaciguar la situación lo más posible. Lo que podemos asegurar es que la decisión del gobierno será una decisión para precautelar la seguridad de todas las personas que, más allá de que puedan haber sido o no afectadas por esta decisión, porque al final todos los ecuatorianos lo hemos sido de alguna manera, quieren seguir con su vida. Nosotros no podemos permitir que una discusión, una disputa entre el gobierno y una organización política afecte la vida del resto. Mucho peor que se arriesgue la seguridad de personas, como vimos ayer que sucedió en Salcedo y como vimos ayer que sucedió en La Tacunga. El decreto de excepción no puede hacer algo más para habilitar las vías en las zonas, porque hay gente, si bien es cierto, los indígenas tienen total derecho a protestar y eso está parado por la Constitución, pero también debe haber la libre circulación para la gente que quiere producir, que quiere transportar los productos, etcétera. La legislación ecuatoriana, más allá del decreto de excepción, la legislación ecuatoriana ya es clara al respecto de que puedes protestar, de que puedes manifestarte, pero impedir y hacer daño a la vía pública, hacer daño a bienes privados, está penado con cárcel. Nosotros, entre la semana pasada y la actual, tenemos centenas de personas en la cárcel. Hemos sido claros en términos de que por un lado nosotros dialogamos, pero por otro lado nosotros hacemos cumplir la ley. Y aquí los fiscales y los jueces son fundamentales para hacer cumplir la ley. Entonces, es fundamental que las personas que salen a marchar lo hagan en paz, lo hagan con tranquilidad, expresen su posición, por supuesto, si es que es contraria contra el gobierno, tienen todo el derecho de hacerlo, pero eso no significa que puedan generar el caos y peor, que puedan interrumpir la vida diaria del resto de la gente. Señor secretario, ¿tienen ustedes algún reporte de lo que sucede en la provincia del Carchi, donde supuestamente, y eso quiero que lo confirme, esta provincia se habría sumado al paro indígena? Lo que nosotros sabemos, la provincia del Carchi es una de las provincias normalizadas de la sierra. Según lo que nosotros conocíamos hasta el día de ayer, hoy día en la mañana recién he recibido las primeras notas, es que más bien en el Carchi los carchenses quieren trabajar. Ellos vivieron ya la semana antepasada un paro y viven los efectos de haber parado. El desabastecimiento justamente, pero es que el grave problema es que el rato que paras 2 semanas la gente comienza a sentir esa afectación. Los ecuatorianos queremos trabajar y necesitamos trabajar, no es una cuestión de simplemente voluntad, es que si no trabajamos no completamos el mes. ¿Y cómo compramos las cosas para que nuestros hijos coman? ¿Cómo les damos un dinero para que puedan viajar a la escuela? El Carchi ya está sintiendo más que el resto del país este efecto porque ya tuvo una paralización, y de lo que hemos hablado con mucha gente en esa provincia, quieren poder seguir trabajando. ¿Se puede garantizar, el gobierno puede garantizar el abastecimiento de productos? Yo le comentaba previo a la entrevista de que ayer en un supermercado, el supermercado estaba abarrotado y la gente compraba muchas cosas, como con una especie de paranoia por la situación que está viviendo. Estamos en un proceso de abrir vías para que puedan entrar los camiones. Es nuestra primera prioridad que las ciudades se encuentren abastecidas. También se harán puentes aéreos con Cuenca, con Guayaquil, con Quito, con Machala, con Manta, con Ambato, con Riobamba. De así ser necesario, tenemos a disponibilidad de la ciudadanía los aviones de las Fuerzas Armadas para poder llevar y traer de esas ciudades los víveres. Estamos en un proceso de abastecimiento, no vamos a permitir que eso suceda. Y es importante que entiendan eso las personas que están protestando. Nosotros como gobierno no podemos permitir que los ciudadanos que están en las ciudades se vean afectados por una decisión política de alguna gente. No podemos hacerlo. Y por eso somos al mismo tiempo que prudentes y cuidadosos, enérgicos y firmes. Les pedimos no parar las vías porque eso puede afectar a gente que nada tiene que ver con esta disputa. Y es por esa gente por la que tenemos que nosotros garantizar seguridad
y suficiencia en términos de abastecimiento de víveres, de comida, de medicinas. Si bien es cierto, el gobierno ha llegado, diríamos, de alguna manera a un acuerdo con los transportistas intraprovinciales, intercantonales, pero ¿qué pasa con el transporte urbano? Yo le decía, acá en Quito el servicio es irregular. ¿Ahí no puede hacer nada el gobierno o es el municipio el que tiene que actuar? He estado hablando en varias ocasiones con el alcalde de Quito. El alcalde de Quito nos aseguró que ayer en la mañana se reunió con los representantes de las cooperativas para decirles que existe ya una posición de la Agencia Nacional de Tránsito al respecto de los pasajes urbanos. La Agencia Nacional de Tránsito, como saben los ecuatorianos, llegó a una posición clara de que no se subirán los medios pasajes, se mantendrán en el precio en el que están hoy día. Ese es un medio pasaje que beneficia a los estudiantes, a las mujeres embarazadas, a los ancianos, a las personas con discapacidad. Y aparte, ya los municipios tienen que dialogar con los transportistas para, de acuerdo a la necesidad de cada uno de esos municipios, saber cuántos centavos tendrán que subir en el transporte urbano, es decir, el transporte de buses. Hay municipios que han expresado su posición de que ellos no lo harán, que lo tiene que hacer el gobierno. Pues el gobierno lo hace, nosotros no tenemos ningún problema. Nuestra preocupación es qué pasa con los ciudadanos que tienen que tomar un bus. No queremos que estén ellos en disputa con el chofer de cuánto tienen que pagar. Ese es el peor de los mundos. ¿Y el precio de los productos de primera necesidad, los controles van a seguir? Hay ya más de 20 detenidos en todo el país. Los intendentes y gobernadores están como primera prioridad revisando eso, tanto en Quito, en Guayaquil, en Azuay, en Tungurahua, en Cotopaxi y en Machala hubo controles y detenidos en el país, porque una cosa es que suba en el porcentaje que tienes que subir. Yo he puesto en algunos lugares el ejemplo de la papa. La papa, el costo del diésel, el costo del transporte para la papa es del 20%, es decir, 2 de cada 10 dólares. Si costara $10 un quintal de papas. Y el costo para el transporte del combustible subió de 2 a 4, es decir, de 20 al 40% en el transporte. Eso significa que en la papa no tiene por qué subir más del 5 al 7% el precio. Si tenemos un quintal de papas a $30, eso significa que no tiene por qué subir más de $50, $60. Entonces, si pasa de $30 a $31.50, a $32, eso no es de especulación. Pero si pasa de 30 a $50, la persona que está aprovechando esa situación lamentablemente tiene que irse a la cárcel porque está penado con cárcel el valerse de esta situación y afectar a la ciudadanía. Gracias al doctor Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia. Vamos a pasar con Javier en Guayaquil. Está listo ya el doctor Fausto Ortiz. Adelante.